Pues quisiera compartir con vosotros prácticamente un versículo del libro del profeta Jeremías, pero vamos a leer unos versículos más para situarnos un poco en el contexto. Jeremías capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 13, y ya os anticipo que será el versículo 13 en el que estaremos meditando más ampliamente esta mañana. Jeremías 2 dice: vino a mí palabra del Señor. Anda y proclama a los oídos de Jerusalén, porque así dice el Señor: me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, de tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto en tierra no sembrada. Santo era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que lo devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice el Señor. Oíd la palabra del Señor, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dice el Señor: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se volvieron vanos? ¿No dijeron: ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no había pasado nadie, ni había habitado en ella hombre alguno? Os introduje en tierra de abundancia para que comierais su fruto y sus bienes, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está el Señor? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, pleitearé aún con vosotros, dice el Señor. Con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Pasad pues a las costas de Quitim y mirad. Enviad a Cedar y considerad cuidadosamente. Ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque estos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos. Temblad aterrados, dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas, cisternas que no retienen el agua. Y va a ser, como decía este último versículo, el que va a centrar nuestra meditación en esta mañana. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas, cisternas que no retienen el agua. Y bueno, pues como podéis ver en este versículo, son unas palabras que el Señor dirige a través del profeta Jeremías para su pueblo, el pueblo de Dios. No es una invitación a pueblos no creyentes, sino que es una invitación, una reflexión para su propio pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Bien, le he puesto un título a este sermón, un título que puede parecer un poco extraño, pero después en su contexto lo veremos, ¿no? Lo he titulado Una fuente en el desierto. En un tiempo caluroso como el que vivimos, yo creo que apreciamos más el valor de un vaso de agua, y sobre todo un vaso de agua fría,
por lo menos a mí que me gusta beber siempre el agua fría, tanto en verano como en invierno, para mí es un deleite. Beber un vaso de agua fría en un tiempo caluroso como el que estamos viviendo. Pues eso, apreciamos el valor de un vaso de agua fría o apreciamos la maravilla de un manantial natural del que brota agua, agua en abundancia, un agua que es capaz de saciar nuestra sed. Porque qué angustia, qué desesperación tan grande produce la sed física en el ser humano. Cuando sufrimos temperaturas como las que estamos sufriendo en estos últimos días, ¿no? Cuando hacemos algún tipo de esfuerzo en tiempo caluroso, ¿cómo deseamos agua y agua que sacie nuestra sed? En películas rodadas en el desierto hemos podido ver la tragedia dibujada en los rostros de las personas, tragedia producida por la sed. No sé si sois aficionados al ciclismo, por lo menos este año ha salido de aquí la Volta a Cataluña y algunos pues lo habréis podido ver, pero yo soy aficionado de verlo por la tele, nada más. Pero me impresiona cuando, sobre todo en el Tour de Francia, cuando tienen que subir aquellos puertos tan altos y llegan los corredores con un agotamiento, con un sudor infinito, vamos, es que se lanzan al agua, ¿no? Y es verdad. La sed produce estragos en la persona humana. También la Biblia nos habla del agua y del lugar que el agua tiene para el ser humano, pero nos habla del agua en diferentes contextos. En el texto bíblico, el agua suele tener un significado de dicha y de seguridad. Dicha porque es algo que satisface, que suple nuestra sed. Pero también seguridad porque nos da la seguridad de que vivimos y tenemos un elemento tan importante como el agua para vivir, para que nuestros cuerpos no se desintegren, sino que vivan en su plenitud. Por lo tanto, dicha y seguridad. Ahora, recordemos cómo en la experiencia del desierto, Israel se encontró acampado sin agua y sin agua para subsistir. ¿Cómo podían vivir? Y como tantas veces en esa travesía larga del desierto durante 40 años, el pueblo de Israel se levantó contra Moisés, contra Dios, diciendo: ¿qué haces? ¿Cómo nos sacas de Egipto y nos llevas a este lugar donde no tenemos ni un miserable vaso de agua para llevarnos a nuestra boca? Y Dios proveyó el agua frente a la peña de Horeb, en Masá y en Meriba. Dios proveyó agua para esa necesidad física, pero es que eso era también un reflejo de una necesidad más profunda. El salmista también expone con su lenguaje poético lo que es la necesidad más importante en el ser humano. Y en el Salmo 42 leemos las palabras del salmista: mi alma
tiene sed de Dios. Fijaos que no habla mi alma tiene sed de un vaso de agua, que también la tendría, ¿no? Pero la metáfora nos ilustra lo que es importante en el ser humano. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y en el Salmo 63 también leemos en el primer versículo, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Fijaos, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Jesús está en Jerusalén y está en el último día de la fiesta de los tabernáculos, el día más solemne de la celebración. Y poniéndose frente a la multitud, alzó su voz, diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Y el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que recoge todas las promesas futuras, empieza el último capítulo de la Biblia, con estas palabras. Me mostró, escribe Juan, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluía del trono de Dios. Y en el versículo 17 de ese mismo capítulo añade, y el que tenga sed, que venga, y el que quiera, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Por lo tanto, la Biblia utiliza el agua como una señal de provisión de Dios para la persona, para el alma sedienta de Él. La sed espiritual es lo que necesita el ser humano. Y si es cierto que muchas veces la vida aquí es como la travesía de un desierto, también lo es que en ese desierto Dios nos provee de una fuente de agua para satisfacer nuestra existencia. El profeta Jeremías habla de parte de Dios de dos males que ha hecho su pueblo, dos males que ha cometido el pueblo de Dios. Y empieza este versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. E inmediatamente señala estos dos males. En primer lugar, dejar a Dios. Ese es el primer mal que ha hecho el pueblo de Dios. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Me dejaron a mí. El pueblo de Dios había experimentado en tantas ocasiones que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios era una bendición. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios les aportaba las grandes bendiciones que Dios había preparado para ellos y con las que le ayudaba. El profeta se lo recuerda en el versículo 2 que hemos leído, utilizando la íntima figura del amor y el matrimonio. Anda y proclama a los oídos de Jerusalén, porque así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, de tu amor de novia, cuando me seguías en el desierto,
en tierra no sembrada. Dios se acuerda de su pueblo cuando, a pesar de las dificultades, a pesar de estar en una tierra seca y árida, su pueblo no se apartaba de Dios. Su pueblo le seguía, su pueblo le servía con amor. Dios recuerda ese primer y tierno amor de Israel hacia Él. Dios se acuerda de la amabilidad de su juventud y cómo le siguió en el desierto a pesar de las dificultades. Pero, sorpresa, que no es tanta sorpresa tratándose de Israel, del pueblo de Dios. De pronto le abandonan. A pesar de que vivieron esa experiencia de amor a Dios, de servicio a Dios, de pronto se apartan de Él y le abandonan. Versículo 5. Así dice el Señor: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se volvieron vanos? ¿Qué maldad hallaron vuestros padres que se alejaron de mí? ¿Qué maldad había en Dios? Ninguna, por cierto, ninguna. Y ellos lo sabían porque lo habían experimentado y lo habían vivido siguiendo a Dios y haciéndolo con dedicación, con amor. ¿Qué es lo que perdieron al adoptar esa actitud? Pues perdieron lo que dice el versículo 13. Me han dejado a mí, fuente de agua viva. Dejaron al Señor. Perdieron la frescura de una relación sincera, profunda, íntima con el Señor. Perdieron el frescor de una relación renovadora y vivificante. Eso es lo que perdieron más que cualquier otra cosa y más que cualquier bien material. Perdieron esa relación con Dios, que les producía frescor, renovación, una vida abundante. Y la pregunta aquí es también para nosotros: ¿hay frescor en nuestra vida? ¿Qué relación tenemos con Dios? ¿Es una relación aquello de pasa deprisa? ¿Es una relación que nos mueve a buscarle, a amarle, a tener un diálogo con Él, a profundizar en su revelación, a nutrirnos de su palabra? ¿Es una relación así o no? ¿O es como el texto que estamos meditando? Dos males ha hecho mi pueblo. Primero, me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Cuál es nuestra relación? ¿Hay frescor en nuestra vida de relación con Dios o no lo hay? El segundo mal: buscaron alternativas. Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Abandonar a Dios no es aquello de lo abandono y ya está. Abandonar a Dios implica buscar otras fuentes alternativas para la satisfacción trascendental del ser humano. El profeta gráficamente describe una acción. Dice que cavaron, es decir, trabajaron en la búsqueda de agua. Algunos que hemos estado por
países del África con acciones de ayuda a pueblos y tal, pues hemos visto cómo necesitan el agua. Y hemos visto cómo buscan hacer pozos y hemos ayudado a que se hagan pozos. Claro, en estos tiempos no se cava allí a pico y pala para que salga agua, sino que ya hay máquinas que hacen los agujeros para que brote el agua. Pero en aquel tiempo no había máquinas, claro, y había que cavar. Y el profeta, pues, gráficamente describe ese trabajo, y era un trabajo pesado. Cavaron, buscaron alternativas, buscaron otras fuentes de agua. Agua que no fuese el agua viva que Dios provee. Buscaron la alternativa que da los ídolos, las divinidades de otros pueblos. Esto nos ilustra lo que también sucede en nuestro tiempo. El hombre no quiere saber nada de Dios. El ser humano no quiere saber de Dios, lo considera anticuado, desfasado, irrelevante, pero necesita tener una relación con algo trascendente, trascendental, y cava, y busca donde encontrar algo que le pueda satisfacer, y lo que encuentra son cisternas. Y cisternas rotas. No una fuente, sino una cisterna. Y sabéis que el agua de las cisternas no es como el agua de una fuente. Hace unos años, en una casita de mis padres en la montaña, no había agua corriente, o sí había agua corriente, pero era el agua que salía de una cisterna. Y aquella era una cisterna que no perdía, porque estaba bien hecha, pero era una cisterna que daba un agua que no era como el agua que después pusieron en el pueblo, que era agua ya corriente y con los tratamientos que se le da y tal, ¿no? El agua de una cisterna no es igual que el agua de una fuente, pero además, cisterna rota, es decir, con filtraciones, que no retienen el agua, que además por la filtración entra cosas que estropean, que hacen que el agua no sea buena. Y con esas filtraciones además pues no pueden retener el agua. Y su sed continúa sin poder saciarse. Y esto es lo que el ser humano busca y encuentra, porque no busca dónde está el agua de vida. ¿Y dónde busca el ser humano de nuestro tiempo? Pues busca en formas actuales de vida como el materialismo, como el hedonismo, como el egocentrismo, como el consumismo y tantos otros ismos como nos ofrece nuestra sociedad. Pero frente a la insatisfacción que producen estos ismos, también continúa buscando en otras cisternas que intentan, que pretenden o que nos presentan como más trascendentes, como los fenómenos paranormales, como la parapsicología, la brujería, el espiritismo, el tarotismo, la magia, la videncia y tantas cosas similares. Y todas son cisternas rotas que no retienen el agua, que no sacian la necesidad trascendente que hay en el ser humano. No pueden de ninguna manera ofrecer
agua viva y fresca. No pueden porque no la tienen. Al final, todo eso produce insatisfacción y angustia. Y llegados a este punto, la pregunta que nos hacemos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el ser humano que se encuentra en esa situación y que busca de verdad, que busca de corazón? Pues la respuesta está en Jesús. Está en Jesús. Jesús es la respuesta. Y leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y versículo 37. Un texto que ya he mencionado antes en la introducción. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús es la respuesta a la insatisfacción del ser humano. No hay otra respuesta que nos pueda satisfacer. Jesús es la única respuesta. Jesús dijo a la mujer samaritana con la que se encontró un día en el pozo de Jacob que iba a buscar agua allí. Y Jesús, utilizando esa misma metáfora, le dijo: mira, cualquiera que beba de este agua volverá a tener sed. Mas aquel que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ese agua será en él una fuente que fluya para vida eterna. Pueden pasar los años, pueden sucederse los siglos, las épocas. El hombre puede llegar a descubrir lo que ni nos podemos imaginar. Pero sea cual sea su situación, necesita y necesitará Jesús para vivir una vida plena. No hay otra manera. La clave está creer en Jesús. Y cuando eso sucede, pues nuestra vida cambia. No solo nuestra vida será satisfecha, sino que además de nuestro interior brotarán, dice Jesús, ríos de agua viva. Es decir, pasamos de tener una necesidad apremiante que no podemos satisfacer de ninguna manera por mucho que busquemos y que solo la encontramos en Jesús. Pasamos de tener esa necesidad a tener en nuestro interior ríos de agua viva que surgen para demostrar esa transformación interior que solo Jesús puede hacer, y surgen como testimonio a los demás que nos rodean. Jesús es la respuesta y no hay otra fuente aparte de Él. Y por mucho que nos empeñemos en buscar, no la encontraremos. Lo único que podemos encontrar son esas cisternas que no retienen el agua, cisternas vacías o con agua que no satisface. Y cuando vivimos en un tiempo como este, con sequedad, con necesidad de agua, ¿cómo apreciamos ese agua? Pues ese agua es la que necesitamos también, no el agua física, que gracias a Dios la tenemos en los grifos o en los supermercados, ¿no? No necesitamos ese agua, necesitamos el agua que Dios nos da, que satisface nuestra vida, que da sentido a nuestra existencia. Ese agua que nos da la satisfacción de reconocernos
como hijos de Dios y de tener esa relación con nuestro Dios. Pues que Dios nos llene de su presencia en nuestras vidas y nuestra sed sea saciada por la persona y por la obra del Señor Jesús, aquel que vino a buscar y a salvar a los que nos habíamos perdido, aquel que nos ofrece la salvación que nadie más nos puede ofrecer. Y que el Señor nos ayude a perseverar en esa vida para su gloria. Amén.